El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. You remind me of the babe. Babe with the power. Power of voodoo. You do. Remind me of the babe. I saw my baby crying for this babe could cry. What could I do? My baby's love had gone and left my baby blue. Nobody knew what kind of magic spell to use. Oh, what we don't tell. Thunder on light. And baby said, dance, magic dance, dance, magic dance, magic dance, magic dance, baby spell on me. Comenzamos hoy con este tema de David Bowie de la película Dentro del laberinto, una de las películas más conocidas de nuestro primer personaje de hoy. Que no es otro que Jim Henson, el creador de Los Teleñecos o Barrio Sésamo y de películas como esta, Dentro del laberinto. Este 16 de mayo se cumplen 30 años de su fallecimiento. My name is Jim Henson, and I'm a puppeteer. Me llamo Jim Henson y soy marionetista. Con esa humildad se presentaba siempre Jim Henson, un artista y un genio que con su trabajo consiguió que sus muñecos se convirtieran en estrellas de la televisión y el cine. Hola, soy Gustavo y estoy aquí con vosotros para enseñaros lo fácil que es usar el teléfono. La rana Gustavo, Kermit en su versión original, el monstruo de las galletas o los inseparables Epi y Blas. Epi, has puesto flechas en todas las paredes de la casa. Exactamente. Pero, ¿por qué lo has hecho? Es un juego, Blas. ¿Qué juego? El juego de sigue la flecha. Alfred Casas, profesor de la Escuela de Marionetas del Instituto de Teatro de Barcelona. Jim Henson fue la primera persona que supo utilizar el lenguaje de las marionetas para el cine o el lenguaje del cine para las marionetas. Supo casarlas perfectamente. Además usando técnicas relativamente sencillas al principio. Usaba el Muppet, el que ha quedado como técnica de Muppet, y que es una técnica relativamente sencilla, pero ayudándolo con el lenguaje súper dinámico de televisión, pues lograba un efecto sensacional. Why are there so many songs about rainbows? Jim Henson tenía 19 años y acababa de terminar el instituto cuando, usando un viejo abrigo verde de su madre, fabricó una marioneta y se presentó con ella a una audición convocada por una emisora de televisión local. Llamó a su marioneta Kermit, Gustavo para nosotros, y según la biografía oficial que siempre facilitó de ella, se trataba de una rana que vivía tranquila en un pantano de Luisiana hasta que un día recibió la llamada de la fama. Los Goldwild Studios anuncian que habrá audiciones para ranas que deseen convertirse en ricas y famosas. Ajá. Se lo agradezco mucho, pero soy muy feliz en este pantano. Si yo fuera usted, le pondría una muy especial atención a esas audiciones. Usted tiene talento, canta, dice chistes. Créame, si se arregla lo de su lengua, quién sabe, podría ser muy felices a millones. El personaje tuvo tanta aceptación que su creador y él pronto fueron contratados para un programa llamado Sam y sus amigos. El propio Jim Henson era quien manejaba la marioneta y el que le daba voz, algo que hizo siempre hasta su muerte. Si estoy sentado aquí trabajando con Gustavo, la gente no me presta atención a mí. Yo no soy ventrílocuo, así que tampoco trato de que mis labios no se muevan. Henson empezó también a producir pequeños cortos con otras marionetas. Por uno de ellos, titulado Timepiece, fue candidato al Oscar. Pero su salto definitivo a la fama llegaría en 1969 gracias a un programa que iba a hacer historia de la televisión. Dibujos animados, marionetas y actores se mezclaban con objetivos pedagógicos en Barrio Sésamo. ¡Hola, chicos y chicas! Soy vuestro viejo amigo Coco. ¿No os pasa que algunas veces os apetece jugar con otros chicos, pero no sabéis cómo hacer? Veréis, yo cuando veía una pandilla de chicos jugando, me daba vergüenza pedirles que me dejaran jugar con ellos. ¿Sabéis qué hago ahora? Cojo, voy hacia ellos, les hablo y juego. Es fácil y me lo paso muy bien. Barrio Sésamo se convirtió en el mejor y más duradero programa infantil de la historia de la televisión. Se emitieron más de 4.000 episodios y se exportó a 180 países del mundo. En él había personajes como Coco, Epi Blas, el oso Fossi, el narizotas Gonzo, o brillando con luz propia y casi a la misma altura que Gustavo, la inimitable cerdita Peggy, una diva absolutamente determinada a ser una estrella. Y si alguien no estaba de acuerdo,
recibía uno de sus famosos golpes de karate. Podemos ir si quieres a donde tú naciste. La pocilga. ¿Dónde están tus raíces? ¿Dónde están los cerdos revolcándose en el barro? Ya no te acuerdas, ¿eh? ¿Qué? ¿Tú te acuerdas de esto? Jim Henson controlaba los contenidos y los personajes, pero rara vez salía en la pantalla. Me sentía mucho más cómodo, sin ninguna duda, con una marioneta y sin que se me viese. En 1976, Henson decidió dar un paso más y crear un nuevo programa no solo para la audiencia infantil, sino para toda la familia. Y así nació el show de los teleñecos. El show de los teleñecos se emitió durante 5 años, llegaba a un público estimado de 235 millones de televidentes y contaba con la participación de más de 400 personajes de marionetas. No todos eran animales antropomorfos, también los había de inspiración humana, como el cocinero sueco o los 2 vejetes socarrones que desde sus asientos de palco observaban con desdén todo el jaleo animal. Pues hasta ahora me está gustando. Si todavía no empieza. Por eso me gusta. Todas las semanas recibían a un invitado famoso. Vamos a repasar el equipo que necesitará como invitado para el programa de esta noche, señor Bond. Gracias, Bunsen, pero yo no soy en realidad James Bond. Yo solo soy Pierce Brosnan. Lo que usted diga, 007, guiño, guiño. A principios de 1979, la revista Time le dedicaba su portada, destacando que era en ese momento el espectáculo televisivo más popular del planeta. Había llegado la hora de dar el salto al cine. Corre la película de los Muppets, escena 1A, toma 1. ¡Ay! ¿Ya estoy maquillado? El sonido es bueno, jefe. ¡Qué bien! La cámara está corriendo. ¡Silencio! ¡Luces, cámara! ¡Acción! Su primera película, titulada simplemente así, La película de los teleñecos, fue un éxito en todo el mundo. Tanto que poco después la cerdita Peggy aparecía en los Oscars junto a Johnny Carson reclamando su nominación a la mejor actriz. Jonathan, ¿has visto la interpretación en la película de Muppets? ¡Bien! ¿Serías capaz de decirme ahora, enfundado en ese smoking alquilado, que no soy carne de Oscar? De Oscar Mayer, puede. Desde entonces se han rodado 8 películas para el cine y 2 más para la televisión. ¡Es mío! Iré a buscar el tesoro yo mismo y ninguna rata con una sola pierna podrá impedir. ¡Ah! ¡Capitán Bones! ¿Ladino? Creí que esta era una película para niños. Los teleñecos en la isla del tesoro, el gran golpe de los teleñecos en el espacio, así hasta llegar al Tour de los teleñecos, la última de la saga hasta la fecha, estrenada en el año 2014. Constantín, la rana más peligrosa del mundo, se ha fugado. Fíjate en esto. Ajá. Pero si es Gustavo. Ajá. ¡Ah! ¿Qué le has hecho a Gustavo? Al mismo tiempo que producía estas películas, Henson se lanzaba a nuevos retos cinematográficos. En 1982 fundó la Jim Henson Company y dirigió junto a Frank Koz la película Cristal Oscuro. En otro mundo, en otro tiempo, en la era de la maravilla, esta tierra era verde y era buena, hasta que se quebró el cristal y un trozo se perdió, un fragmento del cristal. Así empezó la porfía y aparecieron 2 nuevas razas, los crueles esquexes y los apacibles místicos. En Cristal Oscuro no aparecía ningún actor. Todos los personajes eran marionetas, a veces manejadas por 3 o 4 operarios. No era ya una película para niños, sino dirigida al público adulto. Pero no tuvo el éxito esperado. Aún así, Henson insistió en la fórmula con un nuevo film, Dentro del laberinto. Y ahora lo que tienes que hacer es salir de aquí. Y da la casualidad de que conozco un atajo para salir del laberinto desde aquí. No me voy a rendir ahora. Ya he llegado demasiado lejos. Esta vez las marionetas se mezclaban con actores reales. La película estaba protagonizada por Jennifer Connelly y el cantante David Bowie. Te he traído un obsequio. ¿Qué es? Es un cristal. Nada más. Pero si sabes utilizarlo y miras en su interior, te mostrará tus sueños. Al mismo tiempo que producía estas películas, la compañía de Henson colaboraba en otras muchas. ¿Preparado estás? ¿Qué sabes tú de estar preparado? Durante 800 años he entrenado a los Jedi. Yo decidiré quién debe ser entrenado. Por ejemplo, Yoda, el maestro Jedi que aparecía por primera vez en El Imperio Contraataca, fue elaborado por la factoría Henson. No obstante, nuestro hombre no abandonaba la televisión.
En 1983 había presentado un nuevo proyecto, Fraggle Rock. Sin embargo, tanto trabajo comenzó a pasarle factura a finales de los años 80. Jim Henson empezó a sentir fatiga y problemas respiratorios. ¿Qué quieres decir, Cobo? Que esto está feo y es posible que no acabe bien. El médico solo le recetó aspirinas porque pensaba que era un simple resfriado. El marionetista se despreocupó y siguió trabajando, pero día a día iba empeorando. Empezó a escupir sangre y fue ingresado en el hospital. Y entonces le diagnosticaron una neumonía en estado avanzado. ¿Sabes, Bombo? Me siento algo mareada. Sí, y somnolienta. ¿Sabes lo que eso significa? Que ya no queda aire. ¿Cómo crees que será lo de morirse? No lo sé, ni creo que nadie lo sepa. 20 horas después de haber sido ingresado en el hospital, Jim Henson fallecía el 16 de mayo de 1990, con tan solo 53 años. Is there more I could have said? Now there are only pictures in my head. En su funeral, sus compañeros, manejando marionetas de los teleñecos y Fraggle Rock, cantaron canciones de despedida. Sin embargo, aquel no fue el final de su obra. Sus personajes continuaron protagonizando películas y programas de televisión, y ahí siguen, sin envejecer nunca. Porque, como el propio Jim Henson dijo una vez, si el público quiere que estos personajes sigan viviendo, lo harán. If we could do it all again, just another chance to entertain. Would anybody watch or even care? Or did something break we can't repair? Your cannonball trajectory, it always gave me hope. They may have been unbearable, but I still loved your jokes. Is there more I could have said? Now there are only pictures in my head. Y de un marionetista genial como Jim Henson pasamos ahora a un actor con mayúsculas. El próximo jueves, día 21 de mayo, se cumplen 20 años de la muerte de John Gielgud, uno de los grandes actores británicos de toda la historia. Antonio Martínez nos habla de su carrera y de su figura. Durante muchos años despreció el cine, pero acabó trabajando en 68 películas. John Gielgud amaba el teatro por encima de todas las cosas y siempre dijo que sentía que había nacido para los escenarios. Me volví loco por el teatro desde la primera vez que supe de él. Tenía un teatrillo de juguete de niño y cuando comencé a ver obras me sentí fascinado. Me gustaban sobre todo los decorados, la escenografía, los trajes. Todavía recuerdo perfectamente las escenografías que vi de niño más que las obras o los actores. Siempre supe que trabajaría en algo relacionado con el teatro. En 1921, con tan solo 17 años, debutó en las tablas y pronto se convirtió en uno de los actores más aclamados del teatro británico. Oh, torpe Dios, ¿por qué reposas con el miserable sobre lechos infectos y abandonas la cama real como si fuera la atalaya de la campana de alarma? Su rica y melodiosa voz y su facilidad para declamar eran su principal seña de identidad. Formó con Ralph Richardson y Laurence Olivier el trío de caballeros de la corona que dominaron los escenarios británicos durante buena parte del siglo XX. Con Olivier en particular mantuvo siempre una fuerte rivalidad, no exenta de admiración mutua. Él interpretaba más desde afuera y yo trataba de interpretar más desde dentro. Creo que él era un imitador más ingenioso que yo, se transformaba. Yo, en cambio, trataba de relacionarlo todo con mi propia persona, ya que era muy narcisista y bastante egoísta. En 1924 hizo su debut en el cine, en una película muda, pero su primer papel importante se le ofreció Alfred Hitchcock en 1936, en la película Agente Secreto. ¿Puedo recordarte algo? ¿Qué? Que no vamos a cazar a un zorro, sino a un hombre. A un hombre que tiene una esposa. Ya sé que cumplimos con nuestra obligación, pero es un asesinato. A sangre fría. Y a ti te parece una diversión. La insensibilidad de Hitchcock con los actores no hizo más que aumentar su aversión al cine.
No me ayudó en nada. Creo que él despreciaba a todos los actores. Solo le interesaba encontrar caras nuevas y localizaciones que le agradaran. Por eso, mientras que Olivier, Richardson, Charles Laughton y otros actores de su generación firmaban contratos para trabajar en el cine, él se mantenía fiel al teatro. Yo estaba trabajando tanto que no me importaba. Tenía además representantes muy buenos que me conseguían obras maravillosas. En 1953, Mankiewicz le convenció para que aceptara ser Casio en su versión del Julio César que protagonizó Marlon Brando. No permitas que hable Antonio en el funeral. No sabes lo que estás haciendo. ¿No podría conmover a la multitud? Nada temas, Casio. Yo expondré primero desde la tribuna los motivos que nos han movido. Los personajes shakespearianos siempre fueron su especialidad en el teatro. De Gielgud se ha dicho, por ejemplo, que ha sido el mejor Hamlet de la historia. En el cine también interpretó varias adaptaciones del Bardo de Avon, en películas como Campanadas a medianoche, de Orson Welles, el Hamlet, de Kenneth Branagh, o el Ricardo III, que dirigió y protagonizó Olivier y en el que él hacía de Clarence. El rey atiende en demasía a profecías y sueños. Ha suprimido del abecedario la letra J. Dice que un mago le ha predicho que toda su progenie será desheredada por el tal J. Y puesto que Jorge, mi nombre, empieza por J, se le ha metido en la cabeza que ese soy yo. Tales cosas y otras niñerías son las que al parecer han movido a su majestad a encarcelarme. El mismo año que se estrenó Julio César y en pleno éxito profesional, Gielgud fue arrestado por escándalo sexual, por mantener relaciones homosexuales en unos lavabos públicos. Hay que recordar que la homosexualidad fue un delito en Inglaterra hasta el año 1968. El actor solo fue multado, pero estaba convencido de que el incidente arruinaría su carrera e incluso pensó en suicidarse. No solo será el fin de mi carrera, será el fin de todo. Y nuestra pequeña y fea historia aparecerá en capítulos diarios en todos los periódicos. Varios actores se solidarizaron entonces con Gielgud y montaron para él una nueva obra. Cuando salió a escena en la primera función, todo el público puesto en pie le tributó una gran ovación. Pese a todo, y a pesar de que vivió con su compañero sentimental casi 40 años, el actor nunca hizo pública su condición sexual. Es en los años 60 cuando Gielgud empieza a tomarse en serio su carrera cinematográfica. Su porte distinguido y grave le hacía ideal para personajes con poder. La corona. Dadme la corona. Ponedla sobre mi almohada. Fue rey shakespeariano en Campanadas a medianoche o monarca francés en Becket, papel por el que consiguió su primera candidatura al Oscar. Los embajadores compartirán mi atención con mi sastre. Eso les demostrará a los ingleses su posición social exacta en nuestra corte. Hizo de Disraeli en El primer ministro y repitió cargo en Asesinato por decreto. Caballeros, el señor Holmes, primer ministro. He considerado mejor reunirnos aquí para gozar de una mayor reserva. Secreto sería la palabra más apropiada. Fue también un papa ficticio en Las sandalias del pescador y el real Pablo IV en Elizabeth. ¿Qué nuevas traéis de nuestros hermanos y hermanas en Inglaterra? ¿Siguen abnegados a la soberanía de esa ilegítima meretriz? No, Santo Padre. Ruegan sin cesar para que Inglaterra sea librada de la herejía. E interpretó muchos otros personajes que requerían mando y autoridad. Virrey de la India en Gandhi. Detengan a todos, sean quienes sean, excepto a Gandhi. Luego nos veremos las caras con el Mahatma. Embajador en Plenty. ¿Lleva mucho tiempo destinado aquí? No, en absoluto. Solo un par de meses. Antes estuve en Yakarta. Director de hospital en El hombre elefante. Caballeros, quiero pedir que el señor John Merrick sea admitido en este hospital de forma permanente, siempre que esta institución reciba una suma anual comparable al costo de la ocupación de una cama. O rector de universidad en Carros de Fuego. ¿Es ese Abrahams? ¿Qué sabe usted acerca de él? Es de Repton, judío. ¿Sabe usted si corre bien? Como el viento. Gielgud destacaba también con humor que siempre pensaban en él cuando había que interpretar a un manco. Vamos, David, vigor de ejecución. Vamos, reemplaza este inútil brazo mío. Las notas antes, la interpretación está por encima. Sin brazo hizo de profesor de piano de Jeffrey Rush en Sign o de jefe del ejército en La última carga. Yo ya soy mayor, Airy, y solo tengo un brazo. Para ir a la guerra no me basta. Y era también un especialista en mayordomos. Siempre he pensado, señor, que ya que nuestros jefes piden referencias nuestras, debíamos pedirlas nosotros de ellos.
Gracias, señor Beddoes. Por favor, no se levante, señor. ¿Desea alguna otra cosa? No, nada más. Lo fue en Asesinato en el Orient Express y en La Vuelta al Mundo en 80 días, y ganó el único Oscar de su carrera atendiendo a Dudley Moore en Arthur, el soltero de oro. Quédate conmigo un momento. No soporto estar solo. Ya. Bañarse es una acción solitaria. ¿No es maravillosa la vida? Sí, Arthur lo es. Lávate los sobacos. Arthur fue una gran sorpresa para mí porque la hice casi como si fuera una broma. Rechacé el papel varias veces y me seguían ofreciendo un salario cada vez mayor. Así que finalmente dije que sí. No pensé que sería nada extraordinario, pero resultó que tuve ese éxito enorme. Cuando le preguntaban por su papel preferido en el cine, Gielgud siempre elegía el que interpretó en Providence, de Alain Resnais, un escritor malhumorado y enfermo que iba inventando su nueva novela entre quejas y padecimientos. Soy un tarado fisiológico. Ayer me di cuenta de que tenía unas manchas rojas en los calzoncillos. ¡Oh, estoy harto de médicos! Reflexionemos. Quizá debería encontrarse con su amante en un hotel. En cuanto al que más detestaba, también lo tenía claro. El Nerva del Calígula que dirigió Tinto Brass. Mira, Nerva, tendrás que ayudarme a convertir a este bárbaro en un César. Para mí solo hay 3 Césares: Julio, Augusto y tú. ¿Como quién quieres que sea? Como el mejor. Entonces, como tu padre Augusto. Me sentí muy avergonzado de ella. Me pareció que era como una burla, pura pornografía. En 1990, Peter Greenaway le brindó su último papel protagonista en los libros de Próspero, otra adaptación shakespeariana, y le convenció para que a sus 86 años hiciera su primera escena de desnudo. Sí, me convenció, pero todos los demás estaban también desnudos, así que pensé que no podía negarme. Elizabeth, estrenada en 1998, fue su despedida del cine, pero Gielgud siguió trabajando en el teatro hasta pocos meses antes de morir. Yo creo que la muerte no es más que un estado sísmico que nos vence. Hay que sacar fuerzas al final de los años. Lo que no le gustaba tanto eran los premios que recibía. ¿Crees que hacen esto por mí? Más bien creo que es por ello. John Gielgud es una de las 15 personas que forman EGOT, siglas que significan haber ganado los 4 premios principales del entretenimiento: el Oscar, el Emmy, el Grammy y el Tony. También fue nombrado Sir por la reina de Inglaterra, y uno de los teatros más importantes de Londres lleva su nombre. Me horrorizaba convertirme en una especie de gurú aburrido al que aplauden continuamente. Me asusta el ser demasiado respetado. El mejor honor para mí es poder seguir trabajando, y deseo que haya alguien siempre que sea capaz de decirme: ahí no estuviste bien. En 1999 falleció su compañero sentimental, Martin Hensler. Gielgud no tardaría en seguirle. Estoy a punto de morir. ¿Tiene miedo? Yo desapruebo la muerte. La muerte nos hace renunciar a tantas cosas bellas de la vida. El 21 de mayo de 2000, a la edad de 96 años, John Gielgud fallecía en su residencia de la campiña inglesa. Fiel a su desprecio por los homenajes, ordenó que no se hicieran actos en su memoria ni funerales públicos. Sus cenizas fueron esparcidas en el jardín de rosas de su casa.